Yo no nací sabio, ni santo, pero a esta altura de la vida he aprendido a callar más de lo que hablo, a observar más de lo que juzgo, y a perdonar más de lo que muchos creen que merezco. Mi nombre es Elof. No es común, lo sé. Me lo puso mi madre en honor a un viejo misionero nórdico que llegó a nuestra aldea en tiempos de hambre. Ella decía que ese nombre traía bendición, aunque durante muchos años yo no vi más que desgracias. Viví 82 años en la misma casa. 82. Cada grieta en sus paredes tenía una historia. Cada madero conocía mi voz cuando rezaba de madrugada. En esa casa enterré a mi esposa, Solina, con la que compartí 47 años. En esa casa vi nacer a mi hijo, Gael, y en esa casa también lo vi cambiar, sin que yo lo notara a tiempo. Hoy, sentado en un banco del asilo al que me trajeron sin preguntarme, miro por la ventana y no veo nada, ni árboles ni calles conocidas, ni el altar que yo mismo construí con mis manos para la Virgen en el patio. Nada, solo un jardín sin flores y un silencio que grita. Todo comenzó 2 inviernos atrás. Gael venía menos, hablaba poco y apretaba el teléfono como si el aparato tuviera más valor que yo. Un día, se sentó frente a mí y me dijo que era hora de organizar las cosas. Papá, la casa está vieja, grande. Tú ya no puedes vivir solo. Yo le respondí con paciencia. Hijo, esa casa no es solo madera y ladrillo, es mi memoria, es tu infancia, es tu madre. Pero él desvió la mirada, como si las palabras le pesaran. Dijo que pensara en mi bienestar, que en una residencia estaría mejor, que vender la casa era lo más razonable. No escuché amor, escuché cálculo, y eso me dolió más que cualquier enfermedad. Esa noche me encerré en mi habitación, me senté frente al altar de la Virgen y recé con las manos temblando. Le pedí luz, no venganza, no castigo, luz, que me ayudara a entender. Pero lo que vino después no fue entendimiento, fue una traición. Una semana después, llegaron unos hombres con trajes grises, papeles y bolígrafos. Uno de ellos, más joven, me extendió unos documentos. Me hablaba con esa voz amable que usan los que quieren convencerte de algo. Solo tiene que firmar aquí, don Elof. Es una formalidad. Yo firmé, no porque entendiera, sino porque confiaba en que mi hijo no haría nada sin avisarme. Qué ingenuo fui. Días después vi un cartel enorme en el jardín delantero. Se vende. Y supe que el papel que firmé no era una formalidad, era mi condena. Corrí a buscar a Gael. Le grité, sí. Me quebré frente a él. Le pedí una explicación. Él, sin mirarme a los ojos, me dijo que ya no podía más con el gasto, que era mejor así. ¿Me estás echando?, le pregunté con la voz rota. Te estoy cuidando, papá, respondió con frialdad. No lo entiendes ahora, pero es lo mejor para todos. Para todos, dijo, como si yo no contara, como si mis años, mis rodillas vencidas, mis manos gastadas por levantar esa casa, no significaran nada. Y fue así, sin más. Una tarde, vino un camión. Cargaron mis cosas en bolsas negras, como si fueran basura. No me dejaron llevar mi altar, ni las cartas de Solina, ni la última fotografía que guardaba enmarcada, de ella y yo bailando en el patio un domingo de 1973. Todo lo que era mío quedó atrás. Me llevaron a este lugar, blanco, frío, con ventanas que no dan a ninguna parte. Me prometieron visitas. Aún espero la primera. Desde entonces, no he dejado de rezar, no porque aún tenga esperanza en Gael, sino porque sé que la Virgen escucha a los que le hablan desde el polvo. Y yo ya no tengo nada, salvo fe. Y tú que estás escuchando mi historia, quizás pienses que esta es una tragedia más de un viejo abandonado. Pero te diré algo. Cuando un corazón ha sido herido por los suyos, la vida misma se convierte en un altar, y en ese altar, la justicia de Dios siempre llega. Durante los primeros días en el asilo, me convertí en una sombra entre sombras. Las paredes hablaban con el eco de otros viejos rotos. Algunos lloraban en silencio, otros se reían solos, como aferrándose a recuerdos inventados. Yo no hablaba, no comía mucho, apenas dormía, pero todas las noches, sin fallar, me sentaba frente a la pequeña repisa que improvisé como altar, usando una caja de madera vieja.
Allí coloqué una estampa arrugada de la Virgen María que me dio una enfermera y una vela que logré conseguir con uno de los cocineros. Esa vela se volvió mi faro. Cada noche le hablaba, no con palabras bonitas ni con fórmulas aprendidas. Le hablaba como un niño que extraña a su madre. Le contaba cómo me sentía, cómo dolía haber sido dejado atrás, cómo temía morir sin ser perdonado, o peor, sin perdonar. Un día, mientras rezaba con la voz quebrada, algo cambió. No sé si fue real o un juego de mi mente cansada, pero lo sentí. La habitación se llenó de un aroma dulce, como jazmines húmedos, y el aire se volvió más tibio, más suave. No vi nada, pero sentí que no estaba solo. Me arrodillé, aunque las rodillas ya no me lo permiten sin dolor, y le dije, «Madre, no te pido que me devuelvas lo perdido, te pido que me devuelvas la paz, aunque sea por un rato». Esa noche dormí profundamente por primera vez desde que llegué, y al despertar, encontré algo que no estaba allí antes, una pequeña medalla plateada con su imagen en la mesita de noche. Nadie del personal admitió haberla dejado. La tomé entre mis dedos como si fuera lo más valioso del mundo. Sentí su peso, no el físico, sino el del consuelo. No fue un milagro en llamas ni una aparición gloriosa. Fue algo más íntimo, más misericordioso. Era como si ella me susurrara, «Estoy aquí, no te han olvidado en el cielo». Después de eso, empecé a cambiar. No por fuera, por dentro. Volví a caminar por los pasillos. Saludaba a los otros ancianos. Escuchaba sus historias, muchas parecidas a la mía, pero sin final. Descubrí que no era el único padre traicionado, ni el único abuelo olvidado. Una mujer llamada Irmara me contaba que sus hijas la dejaron allí por seguridad y nunca regresaron. Otro, de nombre Silverio, llevaba 5 años sin visitas. Todos compartíamos algo, habíamos dado todo y recibido silencio. Entonces, decidí hacer algo. Comencé a escribir. Con un cuaderno viejo que me trajo una monja voluntaria, empecé a anotar mis memorias, mis pensamientos, mis rezos, como si fueran cartas. Cartas para la Virgen, cartas para Solina, y también cartas para Gael. No con odio, no con rencor, con verdad. Una tarde, mientras escribía, sentí que debía decirle a la Virgen que me ayudara a perdonar, incluso si él no pedía perdón. «Madre», le dije mirando la medalla, «si tú viste a tu hijo sufrir por nosotros, ¿cómo no vas a entender este dolor? Ayúdame a no maldecir al mío, ayúdame a no convertirme en piedra». Y algo ocurrió, otra vez. No afuera, adentro. El odio se aflojó. No se fue, pero dejó de apretar el pecho como antes. Me permití pensar en Gael no como un verdugo, sino como un hijo ciego por la ambición, perdido por el mundo, quizás con miedo, quizás con frío. Yo también fui joven, yo también cometí errores, pero había algo que él aún no sabía. La vida no permite que uno destruya lo sagrado sin consecuencias. Y mi casa, aunque de madera, era un lugar sagrado, porque allí vivió el amor, y donde vive el amor, habita Dios. Y Dios, cuando calla, no es porque sea débil, es porque está preparando algo. Esa certeza empezó a crecer dentro de mí, como una brasa que no quema, pero calienta, como un susurro que me decía, «No estás derrotado, solo estás en espera». Y aunque yo no buscaba venganza, supe entonces que vendría una lección, no de mi parte, no con gritos ni reproches, sino de lo alto. Y cuando llegara, Gael entendería lo que yo nunca pude enseñarle con palabras. Pasaron semanas, quizás meses, desde aquel despertar con la medalla. Los días en el asilo comenzaron a tener una rutina menos amarga. Desayuno tibio, paseos lentos por el patio, conversaciones breves con otros que, como yo, ya habían renunciado a la prisa, pero algo me mantenía en pie. Cada día escribía en mi cuaderno, como si dejar constancia de mi historia fuera una forma de no desaparecer del todo. Una mañana, mientras me afeitaban con manos torpes, la televisión del comedor soltó una noticia que detuvo mi respiración. Incendio consume antigua casa en el barrio de Las Heras. No se reportan heridos, pero las pérdidas materiales son totales, dijo el locutor con voz neutra. Levanté la vista y vi la imagen, mi casa, o lo que quedaba de ella.
llamas que bailaban entre las vigas que yo mismo había martillado, humo cubriendo el altar de la Virgen que construí para Solina, el jardín que ella cuidaba reducido a cenizas. Sentí que algo dentro de mí se desgarraba. Me apoyé en la mesa con las manos temblorosas y alguien apagó la tele. No dije nada. No lloré. Solo respiré hondo y cerré los ojos. Horas más tarde, Gael me llamó. No lo hacía desde que firmé esos papeles. Su voz era otra, quebrada, sucia de culpa. Papá, la casa se quemó. No sé cómo pasó. Fue de noche. El comprador aún no había terminado de mudarse. Todo está perdido. Yo guardé silencio unos segundos antes de responder. Lo escuchaba agitado, como si recién hubiera corrido. Pero yo estaba sereno. La casa no está perdida, le dije suavemente. Solo se ha liberado de quienes no la amaron. Él tartamudeó algo, intentó justificarse. Me habló de seguros, de papeleos, de la policía. Yo no escuchaba nada de eso. En mi cabeza solo resonaban las oraciones que había dicho durante semanas. El altar que él me prohibió llevar, ahora ardía como testigo. La Virgen no necesita fuego para actuar, pero a veces lo usa para hablar. No tienes que llamarme para contarme los escombros, añadí. Llama cuando estés listo para hablar de lo que hiciste antes de que ardiera. Colgó sin responder. No lo culpé. Las palabras que uno necesita escuchar a veces queman más que el fuego. Esa noche volví a escribir. No con rabia, sino con compasión. En el cuaderno anoté: cuando uno arranca a la fuerza lo sagrado de otro, algo en su vida se incendia. Aunque tarde, siempre llega la justicia del cielo. Y no necesita gritos, solo tiempo. La enfermera Irma, una joven que siempre me traía infusiones y me escuchaba con respeto, me preguntó si quería ver a un psicólogo. Le dije que no, que lo único que necesitaba era un confesionario, o mejor aún, un rincón donde pudiera hablarle a la Virgen sin que me interrumpieran. Ella me miró con ternura y me llevó a una pequeña capilla en el ala vieja del asilo. Estaba cubierta de polvo, pero la luz del atardecer entraba por un ventanal roto, como si el cielo quisiera abrazar el abandono. Allí me senté, miré la imagen de María en el altar de piedra, vestida de azul y blanco, con el rostro inclinado, como si también llorara por mí. Le dije, en voz baja: Madre, tú viste tu casa arder cuando tu hijo fue clavado en esa cruz. Tú sabes lo que es perder lo que amas, pero tú también sabes cómo transformar cenizas en milagros. Yo no necesito recuperar lo perdido. Solo necesito que mi hijo vea lo que ha hecho, y que su corazón arda, no de culpa, sino de conciencia. El silencio me respondió como un manto. No me dolía la pérdida material. Lo que ardía en mí era otra cosa, la certeza de que Dios no se olvida, que hay actos que dejan huella más allá de lo visible, y que, aunque el mundo te deseche, el cielo siempre te observa, y actúa cuando nadie lo espera. Al salir de la capilla, me crucé con una anciana que nunca había visto. Tenía el cabello recogido con una peineta de marfil y caminaba con un bastón de madera clara. Se me quedó mirando con unos ojos tan profundos como antiguos. Sonrió y me dijo: los hijos que venden lo sagrado terminan comprando sus propias lágrimas. No sé quién era. Nadie la vio salir. Pero esa frase se quedó conmigo, como si la Virgen misma me hubiera hablado con voz humana. A los pocos días del incendio, comenzó a correr un rumor extraño entre los vecinos del barrio donde yo vivía. Uno de los asistentes sociales del asilo, un muchacho joven de alma inquieta llamado Teobaldo, me lo contó casi con vergüenza. Don Elof, hay gente diciendo cosas raras sobre su antigua casa, murmuró mientras me ayudaba con el abrigo. ¿Qué tipo de cosas raras? Que el fuego no tocó una parte de la casa, que el altar de la Virgen quedó intacto, tal como estaba. Lo miré fijo, sin responder. Mis dedos se aferraron a la medalla que colgaba de mi cuello. Él se aclaró la garganta y agregó: dicen que los bomberos lo encontraron así, sin una sola marca de hollín, y que la figura de la Virgen estaba brillante, como recién limpiada. En ese momento, no supe si llorar o reír. El altar que Gael me negó llevar, que él ignoró como una reliquia sin valor, había sido preservado por el fuego mismo. Era como si el cielo hubiera puesto una mano protectora sobre esa esquina olvidada. Una señal, un testimonio.
Un acto de justicia silenciosa. ¿Qué más dicen? Pregunté. Que una mujer del vecindario lo cubrió con una manta después del incendio, como si supiera que debía protegerlo. Ahora algunos van a rezar allí. Llevan flores, velas. Lo llaman el rincón que el fuego no quiso tocar. Me quedé inmóvil, con un nudo en la garganta. No era solo un altar de madera. Era el único lugar que había mantenido vivo el amor entre Solina y yo. Fue allí donde ella rezaba por Gael cuando era niño y caía enfermo. Fue allí donde me arrodillé el día que supe que moriría. Y fue allí donde, muchas veces, pedí por mi familia sin que ellos lo supieran. Esa noche, recé con más fuerza que nunca. Le agradecí a la Virgen no por salvar una cosa, sino por dar testimonio. Porque cuando uno ya no tiene palabras, los actos de Dios hablan por uno. Y justo cuando creí que esa sería la última sorpresa, recibí una visita inesperada. Gael entró al asilo sin anunciarse. Se paró en la puerta de mi habitación como un niño regañado, con los ojos hundidos y el rostro envejecido de repente. «Papá, ¿puedo pasar?», asentí. No le ofrecí asiento. Él mismo se sentó a los pies de mi cama, como lo hacía cuando era niño y tenía pesadillas. Pero esta vez la pesadilla la había causado él. Yo no vine a justificarme. Solo quería decirte lo que pasó después. Me habló de cómo el seguro se negó a pagar por fuego inexplicable, de cómo el nuevo dueño se desentendió del trato, y Gael tuvo que asumir las pérdidas, de cómo su mujer lo abandonó, diciendo que estaba obsesionado con una casa muerta, y luego me habló del altar. No sé por qué no se quemó, no puedo explicarlo, pero cuando lo vi, supe que era un mensaje, y no para mí, para ti. Era como si algo te protegiera. Lo escuché con el corazón sereno. No le respondí enseguida. Lo dejé hablar, llorar, recordar. Fue la primera vez en mucho tiempo que lo vi vulnerable. No como el hombre que me sacó de mi casa, sino como el hijo que lloraba de fiebre y me pedía que no lo dejara solo. No vine a pedirte que me perdones, papá. Vine a decirte que no merezco que lo hagas. Le respondí con calma. No se trata de merecer, se trata de entender. Lo que tú hiciste fue doloroso, pero necesario para que vieras el valor de lo que no puede comprarse. Y eso, ya lo aprendiste. Él bajó la cabeza. Yo alargué la mano y le puse la medalla de la Virgen en su palma. Esto ya cumplió su misión conmigo. Ahora, te toca a ti. No sé si lo merecía. No sé si lo entendió en ese momento. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Y no dijo nada más. La redención no siempre llega con abrazos ni disculpas grandilocuentes. A veces, llega en forma de cenizas que no logran borrar lo sagrado. Después de aquella visita de Gael, mi mundo interior se transformó. No diré que el perdón fue inmediato, ni que las heridas cicatrizaron de un día para otro. No sería verdad. El alma de un padre no se recompone solo por ver a su hijo llorar. Pero sí hubo algo que comenzó a florecer dentro de mí. La esperanza. Esa esperanza antigua, callada, que no grita pero tampoco muere. Durante semanas, me quedé pensando en sus palabras, en sus lágrimas, en su silencio. No volvió a visitarme, no volvió a llamar, pero dejó atrás la medalla, la misma que yo le puse en la mano. Estaba sobre la mesa de noche cuando desperté al día siguiente, como si aún no se sintiera digno de cargarla. La tomé y la llevé de vuelta al pequeño altar de la capilla del asilo. Allí la dejé, entre una flor seca que me regaló Irma y una hoja del cuaderno donde escribí que lo que fue fuego se convierta en luz y que lo que fue pérdida se transforme en lección. Una mañana de octubre, Irmara, la anciana del bastón de marfil, se sentó a mi lado en el patio. Me observó con sus ojos profundos, los mismos que me parecieron eternos la primera vez que los vi. Su voz, suave pero firme, me sorprendió. Los hijos no se dan cuenta de lo que cuesta sostener una casa, hasta que ven cómo se desmorona sin nuestras manos. Me quedé callado. Ella me miró como si supiera exactamente lo que yo estaba pensando. Luego añadió, el fuego que destruyó tu casa no fue un castigo, fue un aviso. Dios no quema para herir, quema para limpiar. Sus palabras se me clavaron como estacas dulces.
porque yo sabía que eran ciertas. Ese incendio había sido más que una tragedia. Fue una limpieza espiritual, una poda necesaria. Y ahí entendí algo que nunca me había permitido aceptar. Durante años, yo había sostenido esa casa no solo por amor, sino también por miedo. Miedo a quedar solo, miedo a ser olvidado, miedo a que, sin ese lugar, mi vida perdiera sentido. Pero ahora que no la tenía, y seguía respirando, seguía escribiendo, seguía hablando con la Virgen, descubrí que el verdadero hogar no se construye con ladrillos, sino con fidelidad, con memoria, con oración. Una tarde, mientras el sol caía con melancolía dorada sobre las baldosas del jardín, decidí escribirle una última carta a Solina. La escribí como si ella pudiera leerla, sentada a mi lado, como lo hacía en las tardes de lluvia cuando nos reíamos sin saber por qué. Amada mía, hoy nuestra casa ya no existe, pero ¿sabes qué? Eso no me entristece, porque todo lo que éramos, tú y yo, no se quedó en esas paredes. Vive en mí, y en las flores que aún crecen en mi memoria, y en las lágrimas de nuestro hijo, que por fin vio lo que nunca supo mirar. No sé cuándo volveré a verte, pero cuando lo haga, quiero que me encuentres en paz, porque he comprendido que, incluso entre cenizas, puede florecer la fe. Guardé la carta entre las páginas de mi cuaderno, ese que ya comenzaba a llenarse. Lo cerré con cuidado y lo puse debajo de la almohada. Era mi manera de dejar constancia, de no permitir que mi historia se perdiera en la niebla de la vejez. Los días que siguieron fueron tranquilos. Ya no me dolía el pasado como antes. Ya no me angustiaba el futuro. Vivía en un presente más ligero, más limpio. Me volví un poco maestro de los otros ancianos. Me buscaban para conversar, para rezar, para que les leyera mis cartas. Algunos lloraban al escucharme, otros se dormían con una sonrisa, pero todos, sin excepción, sentían algo. Y fue ahí cuando entendí que, quizás, ese era mi nuevo altar, mi voz, mi testimonio, mi historia. No tenía ya una casa, pero sí tenía algo que el fuego no puede consumir, la verdad. Y mientras muchos piensan que envejecer es apagar lentamente la vida, yo descubrí que en la vejez también hay fuego, fuego sagrado, fuego que ilumina, fuego que enseña. Con el paso del tiempo, uno empieza a escuchar el silencio de formas distintas, ya no como una ausencia, sino como un lenguaje. En el asilo, el silencio tiene peso, como si cada rincón guardara secretos de quienes ya no están, pero también es testigo de las cosas que aún se construyen, en lo invisible. Una madrugada desperté sobresaltado, no por dolor, ni por alguna pesadilla. Fue como si alguien me hubiera tocado el hombro, suavemente. Me senté en la cama, abrí los ojos, y lo primero que vi fue la medalla, brillando. Sí, como lo oyes, no con luz propia, no como en las historias milagrosas exageradas, pero brillando por el reflejo de la luna que se colaba por la ventana. Me levanté, me acerqué, la tomé entre mis dedos y sentí una paz que hacía años no sentía. No era una señal para mí, era un llamado, como si algo me dijera, ya es hora. Al día siguiente pedí a Irma, la enfermera que se había convertido casi en una nieta para mí, que me ayudara a escribir una carta. No para Solina, no para la Virgen, una carta para Gael. ¿Está seguro, don Elof?, me preguntó con dulzura. ¿Después de todo lo que pasó? Sí, respondí con voz firme, porque a veces los hijos necesitan una última palabra para empezar a vivir diferente. Y así fue como escribí esa carta. Pero no lo hice con tinta de reproche, no con lamentos, sino con la tinta del alma. Te la leeré, porque quizás tú también tengas un hijo que necesita escuchar esto. Gael, no espero que entiendas todo lo que hiciste. Tampoco quiero que arrastres culpas que no sabrás cómo cargar. Solo quiero que recuerdes una cosa. Yo te amé, incluso cuando tus actos me dolieron, incluso cuando mis rodillas tocaron el suelo, no por debilidad, sino por fe. Vendiste una casa, sí, pero esa casa ya no me pertenecía, porque cuando uno ama, todo se convierte en altar, y yo te ofrendé mi vida desde que naciste. No guardes rencor en tu pecho, guarda memoria. La vida te va a enseñar lo que yo no pude, pero aún estoy aquí,
Y si algún día tus hijos te fallan, quiero que recuerdes cómo me levanté, no por fuerza propia, sino por la gracia de la Virgen. Que Dios te bendiga. Papá. Irma la envió por correo. Me dijo que en 2 días debería llegar, pero no esperaba respuesta. Solo deseaba que, al abrirla, él comprendiera que no todo está perdido cuando uno decide caminar hacia la verdad. Una semana después, Irmara, la anciana del bastón, volvió a sentarse a mi lado. ¿Lo hiciste?, me preguntó sin rodeos. Sí, respondí sin mirar. Le escribí. Ella asintió con un gesto casi ceremonial, como si eso fuera lo que debía pasar. Entonces prepárate, porque a veces el cielo responde de forma inesperada. La miré, pero ya no tenía preguntas para ella. Solo gratitud. Había algo en su presencia que desarmaba la necesidad de explicaciones, como si su alma ya hubiera vivido más vidas de las que sus arrugas contaban, y no pasaron más que 3 días cuando ocurrió. Irma entró en mi habitación con los ojos grandes como lunas llenas. Traía algo en la mano. Una carta. Don Elof. Es de su hijo. Tomé el sobre con el corazón latiendo fuerte. Lo abrí con dedos lentos, temblorosos, como quien desenrolla un milagro. Papá, leí tu carta con el corazón hecho pedazos. Nunca supe cuánto daño había causado hasta que vi tus palabras escritas sin rencor. Yo no merezco tu perdón, pero quiero aprender a vivir como tú me enseñaste, sin orgullo, sin miedo, con fe. El altar que no se quemó, lo visité. Estuve allí, solo. Lloré, recé, y por primera vez en mi vida, sentí que mamá me miraba desde algún lugar, decepcionada pero esperanzada. Quiero verte, no por culpa, sino por amor. Gael. No lloré, no lo necesitaba. Mi alma ya lo había hecho todo ese tiempo. Lo que sentí fue algo distinto, una especie de alivio sagrado, como cuando el viento barre las hojas secas y deja la tierra lista para florecer. Ese día, caminé hasta la capilla, me arrodillé con dificultad, besé la medalla, y dije, gracias, Madre, porque tu fuego no destruye, purifica. Y lo comprendí. La justicia de la Virgen no se ve en castigos, sino en corazones que se abren, aunque sea tarde. Días después de recibir la carta de Gael, sentí algo que hacía mucho tiempo no me visitaba. Una especie de entusiasmo. No un entusiasmo joven, de esos que te hacen correr detrás de un sueño, sino uno más pausado, como cuando uno enciende una vela sabiendo que su llama es pequeña, pero capaz de alumbrar un cuarto entero. Irma me ayudó a prepararme. Me puso una camisa limpia, peinó mi cabello blanco con manos suaves y me regaló algo que no esperaba. Una pequeña cruz de madera con una flor tallada en el centro. Me dijo que era de su madre, y que la había llevado consigo durante toda su infancia, cuando rezaba con miedo en las noches frías. Usted me recuerda a ella, don Elof, fuerte, aunque roto, lúcido, aunque cansado. Yo no supe qué decir, solo la abracé, como un abuelo que por fin encuentra a la nieta que nunca tuvo. Ese mismo día recibí una llamada. Era Gael. Papá, estoy aquí afuera. ¿Puedo entrar? Mi corazón se encogió. Respiré hondo. Asentí, aunque él no podía verme. Minutos después, lo vi cruzar el umbral del asilo. No traía flores, ni regalos, pero traía los ojos rojos y las manos vacías. Y eso, curiosamente, fue lo que más valoré, que llegara sin escudos. Se sentó frente a mí. Hubo un largo silencio, y luego me dijo, fui al altar, papá, recé, pero no solo por ti, por mí también, porque creo que nunca aprendí a hacerlo. Yo lo observé con detenimiento. Ya no era el hijo orgulloso que firmaba papeles sin mirar atrás. Era un hombre quebrado por la culpa, pero dispuesto a recomenzar, y eso era más de lo que jamás esperé. ¿Sabes por qué no se quemó ese altar?, le pregunté. Él negó con la cabeza. Porque lo que se construye con fe, no lo consume ningún fuego. Tú trataste de vender lo que no tenía precio, pero la Virgen no negocia con lo sagrado. Él agachó la cabeza. Sus labios temblaban. Las lágrimas cayeron, silenciosas, como llueve en los campos secos. Papá, yo no merezco estar aquí. Claro que sí, respondí sin dudar, porque este lugar no es un castigo, es un testimonio. Y tú viniste porque tu alma te trajo. Nos quedamos en silencio. No hacía falta decir más. A veces, el perdón no se dice,
Se respira. Esa tarde caminamos por el jardín. Él empujaba mi silla de ruedas mientras hablábamos de cosas pequeñas. Cómo estaba el clima, si aún existía la vieja panadería donde íbamos los domingos, si la plaza seguía teniendo la fuente con patos. Reíamos de recuerdos lejanos. Y en medio de ese paseo, lo escuché decir algo que me marcó para siempre. Papá, quiero reconstruir el altar, no como estaba, no en esa casa, sino en la mía. Lo miré sorprendido. Quiero tener un rincón para la Virgen, para rezar contigo, cuando vengas, o cuando no estés, pero yo necesito escucharte. Mis ojos se nublaron. El corazón me latía fuerte. Asentí, sin palabras, porque en ese instante entendí que el verdadero milagro no fue salvar la estructura de madera, sino reconstruir el corazón de mi hijo. Desde entonces vino a verme cada semana. A veces traía pan casero, otras, un libro, o simplemente sus silencios, pero venía, y cada vez que se despedía, me decía, nos vemos en el altar, y yo sabía a qué se refería, a ese espacio que renació de entre cenizas, no por las manos de un carpintero, sino por las de una Madre Celestial que jamás abandona a quien clama desde el polvo. Una tarde, antes de que se marchara, me entregó una caja pequeña. Al abrirla, vi dentro una réplica exacta del altar que yo había construido para Solina, en miniatura, con cada detalle, cada flor, cada ladrillo pintado a mano. La hice con mis manos, papá, porque sé que no podemos volver atrás, pero sí podemos honrar lo que no supimos valorar, y supe que el fuego, lejos de destruirnos, nos había devuelto la forma. Una semana después de aquel regalo, el altar en miniatura que Gael construyó con sus propias manos, recibí una invitación que me dejó sin aliento. Quería que lo visitara en su casa, no a la fuerza, no por deber, sino porque, según sus palabras, ya era tiempo de que vieras que no todo se ha perdido. Irma, con una sonrisa cómplice, se encargó de coordinar la salida con la administración del asilo. Me ayudó a elegir una ropa digna, como si fuéramos a una ceremonia. Y en parte, lo era. Aquella visita representaba mucho más que un reencuentro. Era la prueba viva de que el alma de mi hijo había aprendido a mirar hacia atrás, no para lamentar, sino para reparar. La mañana que salimos, el aire estaba limpio, casi festivo. Me senté en el asiento trasero del coche de Gael, y durante el trayecto, él no paraba de mirar por el retrovisor, nervioso, como un niño que prepara una sorpresa para su padre. Cuando llegamos, supe al instante que algo había cambiado. La casa no era lujosa ni grande, pero tenía una humildad elegante, de esas que se notan cuando alguien pone el corazón en cada rincón. En la entrada, un pequeño jardín con rosales, y junto a la puerta, una placa de cerámica con una frase, donde el perdón vive, la Virgen habita. Gael bajó corriendo y me ayudó a entrar. Me llevó directamente a la sala principal. Allí, en una esquina iluminada por la luz de la mañana, estaba el altar, no en miniatura, no simbólico. Era una réplica exacta del que yo había construido en nuestra antigua casa, con flores frescas, una vela encendida y una imagen de la Virgen en el centro, con el rostro sereno, casi sonriente. Había colocado también una fotografía de Solina, la misma que él no me permitió llevar cuando me sacaron de mi hogar. Estaba allí, en un marco de madera tallado a mano. Mis piernas temblaron, no por debilidad, sino por la fuerza contenida de la emoción. Me senté frente al altar y recé en silencio. Las palabras no me salían, solo lágrimas, suaves, limpias, agradecidas. Todo lo hice yo, dijo Gael, poniéndose de rodillas a mi lado, hasta los ladrillos del fondo. Usé las herramientas del abuelo, las que guardaste en el baúl. Quise que sintieras que esta vez, esto sí te pertenece. Yo le tomé la mano. Noté cómo temblaba. Le respondí sin hablar, porque a veces, la gratitud es un idioma que solo se dice con los ojos. Permanecimos allí por minutos que me parecieron eternos. Luego, caminamos por la casa. Me mostró la cocina, los dormitorios, el patio. En uno de los muros había colgado todas las cartas que le escribí desde el asilo, incluso las que no respondió. Había subrayado frases, dibujado flores junto a las palabras perdón y sagrado.
¿Por qué hiciste todo esto? Le pregunté con voz temblorosa. Gael me miró con un brillo diferente en los ojos. Y me respondió, porque comprendí que el amor no se construye con promesas, sino con reparación. Porque aprendí que el fuego que arrasó nuestra casa no me quemó a mí, quemó mi ceguera, y porque necesitaba demostrarte que esta vez, lo sagrado no será vendido. Esa frase se me clavó como un ancla dulce, como si, por fin, mi hijo hubiese entendido lo que yo quise enseñarle durante años, sin éxito, no con sermones, no con reclamos, sino con vida. Antes de regresar al asilo, me llevó al fondo del terreno. Allí, bajo un limonero en flor, había colocado una piedra con una inscripción. Aquí se entierran las culpas, y de aquí nace el árbol del nuevo comienzo. Me arrodillé. Tomé un poco de tierra entre las manos y recé. No por mí, no por él, por todos los padres olvidados, por todas las casas vendidas con ingratitud, por todos los altares que aún esperan ser reconstruidos, no con madera, sino con humildad. El regreso al asilo fue tranquilo. Gael me acompañó hasta la habitación, se despidió con un abrazo largo, y antes de salir me dijo, «Papá, ya no eres huésped en mi vida, eres altar», y entendí, en ese instante, que el fuego del pasado había iluminado el camino del presente, que la herida se había convertido en raíz, y que lo sagrado había vuelto a encontrar su lugar. Después de aquel encuentro no volví a ver a Gael durante varias semanas, no porque se hubiera alejado otra vez, sino porque comprendimos que no era necesario forzar los momentos. Habíamos aprendido a dejar que la vida respirara por sí sola. Cada jueves por la tarde, sin falta, llegaba un sobre a mi habitación. No tenía remitente, pero supe desde la primera carta que era él. No escribía mucho, a veces una página, otras, solo un párrafo. Pero cada palabra tenía el peso y el calor de quien se está reconstruyendo desde dentro. Hoy recé frente al altar. No pedí nada, solo agradecí. Pinté la habitación de azul, el mismo azul de tus ojos cuando me mirabas con compasión, incluso cuando no lo merecía. Volví a leer tus cartas. Entendí que en cada palabra me ofrecías un puente, y yo me empeñaba en nadar contra la corriente. Esas cartas eran como pan fresco para un alma que había aprendido a vivir con migajas. Me sentaba en el jardín del asilo, bajo la sombra de un laurel viejo y las leía en voz baja como si fueran oraciones. Y un día, me trajo algo más. Gael apareció con una grabadora antigua. Me pidió que hablara, que contara todo, desde mi infancia con mi madre viuda y los campos de cebada, hasta el día en que vi a Solina por primera vez en la procesión de Corpus Christi. Quiero que tu historia viva más allá del silencio, me dijo. Para cuando mis hijos pregunten por su abuelo, yo no les hable de culpas, sino de coraje. Durante días grabamos en sesiones breves. Yo hablaba. A veces reía, a veces lloraba. Él escuchaba con una devoción que nunca le había conocido. Cada pausa, cada anécdota, cada silencio lo escribía en un cuaderno. No por obligación, sino porque quería comprender. No solo mi historia, también la suya, a través de mis ojos. Una tarde, mientras hablaba de Solina y de cómo ella acostumbraba a rezar el rosario en voz baja cuando yo llegaba del campo, la grabadora se detuvo. Hubo un silencio largo. Gael bajó la cabeza. «Te extraño, mamá», susurró. Y fue la primera vez en todos esos años que dijo su nombre sin rencor. Lo miré, extendí mi mano, y él la tomó como si fuera la cuerda que lo rescataba de una caída infinita. «Ella también te extrañó», le dije, «más de lo que pudiste imaginar». Después de esa sesión, algo cambió en él. Ya no hablaba como un hijo que busca perdón, sino como un hombre que ha comenzado a perdonarse a sí mismo. Y con ese cambio, empezaron a pasar cosas extrañas, pequeñas, pero significativas. Una monja del asilo, la hermana Ignacia, me dijo un día que, al entrar a mi habitación, sintió un aroma intenso a lirios, a pesar de que no había flores frescas. Otra tarde, mientras leía las cartas en el jardín, un colibrí se posó en la baranda y me miró largo rato, sin moverse, como si quisiera escuchar. «Solina está cerca», pensé. Esa noche, soñé con ella, vestida de blanco, en silencio, pero con los labios curvados en una sonrisa leve, y a su lado, la Virgen. No la imagen del altar,
no la estampa. Era ella, la real, o eso sentí, con un manto azul suave que se movía con el viento de un lugar que no era de este mundo. Me desperté sin miedo. Al contrario, lleno de una certeza nueva, como si el cielo hubiera querido decirme, la justicia ya llegó, ahora descansa. Cuando le conté el sueño a Gael, su rostro se iluminó. Papá, me pasó algo igual. Ayer, cuando prendí la vela del altar, la llama se alargó como una espiga y escuché una voz. No fue con palabras, fue dentro de mí, y decía, ya no huyas más. Ambos nos miramos, no como padre e hijo, sino como dos hombres heridos que, por fin, comprendían que lo sagrado no necesita gritar, solo mostrarse. Y desde entonces cada paso, cada palabra, cada gesto entre nosotros se convirtió en una especie de rezo. El pasado ya no dolía como antes. Las voces que antes nos separaban, ahora nos unían. Un mes después de aquel sueño, Gael volvió a tocar un tema que no se había atrevido a mencionar desde aquella visita al asilo: la casa. He estado pensando en cómo podríamos recuperarla, me dijo, mientras caminábamos por el jardín del asilo. No es justo que ese lugar haya sido vendido por mi cobardía. Yo lo miré, con la calma de quien ha aprendido a no aferrarse. Gael, una casa es solo una estructura si no hay amor dentro. Lo sé, papá, pero quiero recuperarla, no por mí, sino por ti, por mamá, porque ese hogar tenía historia, y aún puede tenerla. Por dentro, sentí una mezcla de temor y esperanza. El terreno donde estuvo nuestra casa ya no nos pertenecía. El hombre que la había comprado, un tal Máximo Delgado, era conocido por su frialdad con los negocios. Había levantado un portón nuevo, cámaras de seguridad, y se decía que tenía planes de convertirla en un restaurante campestre. Aún así, Gael fue hasta él. No me contó los detalles, pero sé que no fue una conversación fácil. Le ofreció dinero, trabajo como arquitecto, y hasta una parte de su pequeña herencia, a cambio de que le vendiera la propiedad. La respuesta fue un no rotundo. Gael volvió con los hombros caídos, los ojos rojos y el alma hecha jirones. Se sentó a mi lado y me dijo, «Lo intenté, papá. No me odies por haber fallado otra vez». Le acaricié la nuca como cuando era niño y le dije, «No fallaste, hijo. Esta vez luchaste. Y eso es más de lo que hiciste en 20 años». Pero entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. 2 semanas después, una fuerte tormenta golpeó el pueblo. El viento arrancó árboles, levantó techos y arrasó con cercas. Al día siguiente, en las noticias locales, apareció una imagen que me estremeció. El portón de nuestra antigua casa se había desplomado completamente, y junto a él, la estructura que Máximo había comenzado a construir quedó inhabitable por un rayo que cayó directamente sobre el techo. La casa no estaba habitada aún, pero el mensaje era claro. Gael se persignó y me dijo, «La Virgen no olvida, papá». Máximo, temeroso y supersticioso, no tardó en vender la propiedad por la mitad del valor. La historia se esparció como pólvora en el pueblo. Algunos decían que era un castigo divino, otros que era una coincidencia, pero yo sabía, en mi alma envejecida, que Solina había intervenido, que su amor por esa casa, por nuestra familia, y por el altar que ella había cuidado con tanto esmero seguía presente. Y así, meses después, volví a cruzar el umbral de aquel hogar que creí perdido para siempre. No era igual, por supuesto. Las paredes estaban manchadas, las vigas necesitaban refuerzos, y el jardín estaba devorado por las hierbas. Pero había algo más fuerte que todo eso. El eco de la historia, el murmullo de las risas pasadas, la memoria intacta de un amor que, a pesar de todo, no había sido enterrado. Gael se arremangó la camisa, tomó una pala y comenzó a limpiar. «No pienso contratar obreros», me dijo. «Esta vez, la casa la levantamos tú y yo, ladrillo por ladrillo, como hombres, como familia». Y así fue. Durante semanas nuestros días se llenaron de polvo, sudor y silencios cómodos. Yo señalaba, él cargaba, yo recordaba, él escuchaba. Incluso trajimos de vuelta el pequeño altar de la Virgen que había logrado recuperar del trastero del asilo. Lo colocamos en el mismo rincón donde Solina lo tenía. Y cuando encendimos la primera vela,
Ambos sentimos una brisa suave recorrer el salón, como un suspiro invisible. «Ella está aquí», dijo Gael, sin mirar atrás. «Siempre lo estuvo», respondí. Al atardecer de aquel día, nos sentamos en el porche con las manos sucias y el corazón limpio. Gael sacó 2 vasos de limonada, y al brindarme el mío dijo: «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por volver», le respondí. No hacía falta decir más. Las palabras por fin sobraban. La casa estaba de pie. Pero más importante aún, nosotros también. Los días que siguieron a la reconstrucción de la casa fueron distintos a cualquier cosa que hubiera vivido en años. Había una paz extraña, casi milagrosa, como si el alma misma del hogar hubiera despertado de un largo letargo. Cada rincón que antes conocía parecía respirar vida nueva. Las paredes, aunque marcadas por el tiempo y las cicatrices del incendio, ahora guardaban un silencio lleno de promesas y recuerdos. Gael y yo pasábamos las tardes en el pequeño altar que resurgió como el corazón de esa casa. No era solo un espacio físico, sino un símbolo vivo de todo lo que habíamos perdido y encontrado. A veces, me quedaba en silencio, contemplando la figura de la Virgen que parecía mirarnos con una mezcla de ternura y fuerza, como queriendo decirnos que, a pesar de las tormentas, nunca estábamos solos. Una noche, la luz tenue de una vela nos envolvía en una atmósfera casi sagrada. Gael se volvió hacia mí con ojos llenos de emociones contenidas, esos ojos que durante años ocultaron tanto orgullo como dolor. «Papá, ¿crees que la Virgen realmente nos dio una lección?», me preguntó con la voz quebrada por la honestidad. Lo miré con ternura y calma, sintiendo que esa pregunta era la llave para abrir un nuevo capítulo en nuestras vidas. «No creo, hijo». «Sé que sí», le respondí con convicción. «Tu madre me contó una vez una historia que nunca olvidé. Decía que la Virgen protege los hogares donde el amor y la fe no se apagan, aunque las paredes tiemblen o los vientos intenten derribarlos. No castiga con fuego, sino que purifica con él». Las palabras fluyeron como un río suave, y le conté lo que Solina me había relatado cuando aún vivíamos en esa casa, en aquellas noches largas de invierno, cuando la única compañía era el crepitar del fuego y el murmullo de sus plegarias. «El incendio», continué, «no fue una sentencia ni un castigo. Fue un llamado, un espejo que nos mostró lo que nos negábamos a ver. Cuando vendiste la casa, no solo cambiaste de dueño las paredes, vendiste una historia, un legado, una parte de nuestro alma. Pero lo que realmente necesitaba ser salvado no era la madera o los ladrillos, sino nuestro vínculo como familia». Gael permanecía en silencio, sus ojos fijos en la llama de la vela, que danzaba tímida bajo el techo bajo. Su rostro reflejaba la lucha interna entre la culpa y la esperanza. «Siento que he cargado años de culpa», me confesó, como si llevara una cruz demasiado pesada para mis hombros. «Pero creo que la Virgen me mostró que la culpa no es una prisión. Es una puerta que, si la atravesas con humildad, te conduce a la libertad». Fue un momento de confesión y revelación, como si en ese espacio sagrado entre padre e hijo, las cadenas invisibles se fueran rompiendo una a una. Sentí entonces que la lección que la Virgen nos había dado no era solo para Gael, sino para mí también. Durante años, con mi orgullo y mi resentimiento, había cerrado puertas y levantado muros que ni siquiera ella podía derribar. No era solo una víctima, también había sido prisionero de mi propio orgullo, incapaz de ver que el amor se mantiene vivo solo cuando aprendemos a perdonar y abrir el corazón. «La Virgen nos salvó», le dije con una mezcla de emoción y certeza, no de la pérdida, sino de la desesperanza. Nos mostró que siempre hay un camino, incluso cuando creemos que todo se ha perdido y las sombras parecen interminables. La vela chisporroteó y la habitación se inundó de una luz cálida y reconfortante, como si un manto invisible nos envolviera. «Papá», susurró Gael levantando la mirada, «quiero que esta casa sea más que un refugio para nosotros. Quiero que sea un santuario para quienes busquen esperanza, un lugar donde las heridas puedan comenzar a sanar y donde el perdón no sea solo palabra, sino acción». Lo abracé con toda la fuerza que me quedaba, sintiendo que, por primera vez, la historia que habíamos vivido tenía un final distinto,
uno tejido con hilos de redención y amor. Esa noche, mientras el silencio abrazaba la casa reconstruida, pensé en Solina, en la Virgen, y en el fuego que no destruyó, sino que purificó nuestro camino. Entendí que en la vida, a veces es necesario perderlo todo para poder comprender con el corazón abierto qué es lo que realmente importa. Recordé las noches solitarias en las que me arrodillaba ante el altar roto, pidiendo fuerzas para soportar la traición y la indiferencia. Ahora, en ese mismo lugar, rodeado de luz y esperanza, supe que la batalla había terminado. No era una victoria estruendosa, sino un triunfo silencioso de dos almas que aprendieron a reconciliarse. Gael y yo nos quedamos dormidos esa noche con el aroma a cera y flores, con el susurro lejano de una oración que nunca se había apagado. Sabía que la Virgen María no solo había dado una lección a mi hijo, sino a mí también, una lección de humildad, fe y amor incondicional, y que, a partir de ahora, aunque el mundo cambiara y las casas se vendieran, nuestro altar permanecería eterno. Llegar hasta aquí, contar esta historia, ha sido un camino de luz y sombras. Para mí, para Gael, y para todos aquellos que alguna vez han sentido el frío del abandono o el fuego de la traición, pero también para quienes buscan en las cenizas la semilla de la esperanza. Cuando la Virgen María le dio aquella lección a mi hijo, no fue solo un acto milagroso, fue una invitación a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer que la verdadera casa no es la que pisamos, sino la que construimos con amor y perdón. Una casa que no se vende, que no se quema, porque está hecha de alma. Hoy te invito, que me escuchas, que me lees, a pensar en ese altar que tienes en tu vida, ese lugar sagrado donde guardas tus heridas, tus sueños, tus recuerdos. ¿Está cerrado? ¿Está en silencio? ¿O está abierto para que la fe y la esperanza puedan entrar? Quizás, como yo, has sentido que todo se pierde, que la indiferencia de alguien querido arrasa con tus cimientos. Pero quiero decirte que incluso cuando la casa se vende, cuando la traición duele y la soledad pesa, siempre queda un altar que el fuego no puede consumir, el altar del amor incondicional, la fe sincera y la voluntad de sanar. No es fácil, lo sé. Yo caminé por senderos oscuros, sentí el abandono, la humillación, y pensé que el dolor sería para siempre. Pero la Virgen me enseñó que no hay fuego que queme lo que es sagrado en el alma, que la justicia verdadera no siempre es visible, ni rápida. A veces es silenciosa, paciente, profunda. Hoy, mirando atrás, siento que ese fuego me salvó, me limpió, me hizo más fuerte y me mostró el camino hacia la reconciliación con mi hijo, conmigo mismo y con el pasado. Si estás pasando por algo parecido, te invito a no rendirte, a no cerrar la puerta del perdón, a abrir ese altar dentro de ti y permitir que la luz entre. Aunque todo parezca oscuro, la vida puede sorprenderte con lecciones que llegan en formas inesperadas. Por último, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje, por escuchar a un abuelo que con voz temblorosa pero corazón firme, comparte su verdad. Si esta historia tocó tu alma, te invito a dejar un comentario con las palabras «Fe» en el altar. Así sabré que no estás solo, y que juntos podemos mantener viva la esperanza. No olvides darle like y suscribirte, porque aquí seguimos construyendo altares de vida, historias que inspiran y enseñan. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que, después del fuego, siempre queda un hogar para el alma. Quédate unos minutos en silencio, con la música suave que viene a continuación, en alabanza y gratitud. Deja que la paz llene tu corazón. Y recuerda, el altar que guardas dentro es invencible. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.